Capítulo 9. Entendiendo la naturaleza del entorno mental. Comprenderse a sí mismo y aprender a funcionar dentro de su entorno mental no es tan difícil como cree. Sin embargo, requiere que usted obtenga una comprensión profunda de las características generales del entorno mental, sus componentes y cómo funcionan, que es exactamente lo que esta parte del libro está diseñada para brindarle. La única razón por la que todo esto parece tan difícil es porque no se nos enseña cómo hacerlo cuando somos jóvenes. De hecho, normalmente se nos enseña exactamente lo contrario, que el entorno mental es un lugar misterioso que no se puede comprender. Como resultado, terminamos definiendo los componentes mentales de manera desordenada sin comprender realmente la relación entre los componentes, o la relación que estos componentes tienen con el entorno físico exterior en las formas que determinan cómo experimentamos nuestras vidas. Por lo tanto, si va a transformarse o adaptarse conscientemente para funcionar más eficazmente como trader, necesitará una comprensión muy fundamental y práctica de la naturaleza de estos componentes mentales y cómo operan. Como se explicará en un momento, existen grandes diferencias en las características del entorno mental, interior, y del entorno físico, exterior, en el que nuestros cuerpos ocupan espacio. Comprender estas diferencias es un ingrediente clave en el proceso de cambiarse a uno mismo. Como un ejemplo simple, el libro que estás leyendo existe en el exterior de ti, mientras que la etiqueta del libro, es decir, la percepción que tu mente tiene del libro, o cualquier otro pensamiento o sensación que experimentarías como resultado de esa etiqueta y el significado que lo das, todo ocurre en tu interior. Cualquier cosa que suceda en tu interior constituiría tu entorno mental, todas tus experiencias y recuerdos de esas experiencias, todas tus creencias, toda la energía emocional adjunta a esas creencias, todos tus sentimientos, necesidades, deseos, expectativas y metas, y todos tus pensamientos, independientemente de si los has expresado o no en tu entorno, crea tu paisaje mental. Sin embargo, antes de explorar las diferencias entre los entornos interior y exterior, quiero señalar una característica común a ambos. Ambos están formados por muchas partes que funcionan independientemente, regiones sería una palabra mejor para describir el entorno interno, que cooperan para formar el todo. La mayoría de las personas están muy familiarizadas con las partes de su cuerpo, incluso las que se encuentran dentro de la cavidad corporal. Estas partes están formadas por células que tienen funciones distintas, operan de forma independiente y cooperan con las otras partes del cuerpo. La suma total de estas partes cooperantes es nuestro cuerpo. Un ejemplo sencillo sería que los ojos no son oídos ni pulmones, son partes distintas que tienen funciones únicas dentro del todo. De un mismo modo, el entorno mental está compuesto por una serie de regiones cooperativas pero que funcionan de forma independiente y que constituyen la totalidad de lo que somos. Por ejemplo, una creencia no es un sueño, ni un pensamiento o una emoción. Las creencias, los sueños, los pensamientos y las emociones son partes separadas del entorno mental que interactúan de la misma manera, al menos conceptualmente, que sus manos interactuarán con sus ojos o su dedo con su nariz o sus pulmones con su corazón. Señalo esto porque la mayoría de la gente no piensa en sus entornos mentales de maneras tan específicas, con distinciones muy refinadas entre las diversas regiones y las formas en que funcionan los componentes dentro de esas regiones. La siguiente lista proporciona algunas de las categorías en las que dividimos el entorno mental y los componentes asociados a cada categoría que se explicarán en los próximos 5 capítulos. Emociones cargadas positivamente, amor, felicidad, alegría, confianza. Paz, aceptación. Emociones cargadas negativamente, miedo, ira, odio, celos. Decepción, confusión, impaciencia, estrés, ansiedad, traición. Ilusiones, negaciones, racionalizaciones, intelectualizaciones, distorsiones. Creencias. Intenciones, metas, aspiraciones. Expectativas, deseos, anhelos, demandas. Necesidades. Sueños, sueños dormidos, ensueños despiertos. Pensamientos. Atracciones. Recuerdos. Creatividad. Intuición. Esto no pretende representar una lista completa de componentes y categorías del entorno mental.
Sin embargo, es lo suficientemente completo como para cumplir con los objetivos de este libro, que es brindarle un conocimiento práctico suficiente de cómo operan e interactúan para efectuar cualquier cambio que determine que es necesario para operar con éxito. ¿Qué es exactamente el entorno mental interior? Estoy definiendo el entorno mental como un lugar donde toda la información sensorial del entorno físico, la información sensorial es la forma en que el entorno físico actúa como una fuerza sobre nuestros ojos, oídos, nariz, gusto y tacto, se ordena y clasifica. Y es etiquetado, organizado, asociado y almacenado. Se forman creencias y se les atribuyen significados. El entorno mental es donde nuestras experiencias del mundo exterior forman una compleja estructura de creencias sobre la naturaleza del entorno físico y nuestra relación con él. Hay dos cosas que quiero que notes sobre esta definición. En primer lugar, es limitado, porque no tiene en cuenta las actividades mentales que se generan desde dentro, excluyendo la información sensorial exterior. Esto es algo que ampliaré más adelante. En segundo lugar, no incluyo el cerebro como parte del entorno mental, aunque la actividad del entorno mental tiene lugar dentro del cerebro. El motivo por el que no lo incluyo quedará claro en un momento. Una de las primeras características que puede notar acerca de los componentes mentales enumerados es que todos son intangibles. No puedes verlos, oírlos, tocarlos, saborearlos ni olerlos, al menos no tal como existen en el entorno mental. Por ejemplo, ningún cirujano que haya operado tejido cerebral vivo se ha encontrado jamás con las creencias, pensamientos, sueños o recuerdos de su paciente, aunque sabía que estaban allí en alguna parte. Los bioquímicos han descubierto el ADN, ácido desoxirribonucleico, mientras trabajaban en el nivel molecular de la composición de los tejidos y hasta el momento no han encontrado ninguno de los componentes mentales enumerados anteriormente. Sin embargo, sabemos que existen porque podemos experimentar los resultados de las creencias o pensamientos de alguien tal como se expresan exteriormente en el entorno físico a través de su comportamiento. Ahora, para aquellos de ustedes que se preguntan cómo existen estos componentes mentales si no son tangibles y nadie los ha experimentado directamente, la respuesta es que existen como una forma de energía, y la energía no tiene masa. Por ejemplo, la luz atravesará objetos físicos o se reflejará en ellos, pero la luz no desplazará nada y ni la electricidad atravesará los objetos, no los desplazará. Las entidades formadas por átomos y moléculas se desplazarán unas a otras a medida que se mueven en el espacio de las demás. Durante mucho tiempo, la comunidad científica creyó que el átomo era el componente más pequeño y fundamental de la existencia, para descubrir más tarde que dentro de un átomo hay energía. Lo que los científicos aún no han descubierto es cómo algo que existe sin masa, la energía dentro del átomo, se convierte en algo que sí tiene masa, el átomo. En otras palabras, ¿cómo pasa la energía de no física a física? Una vez le pidieron a Albert Einstein que diera su definición de materia y dijo, la materia es meramente energía en una forma que podemos percibir mediante nuestros sentidos. Incluso a nivel atómico, el libro que estás leyendo ahora y la silla en la que estás sentado para leerlo parecen a tus sentidos como si fueran sólidos. Sin embargo, ese no es el caso en absoluto. Nuestros sentidos no pueden percibir las cosas tal como existen en el nivel atómico donde todo gira y hay espacio entre los átomos. Sin embargo, lo que quiero decir es que toda la materia existe como energía en el nivel más profundo de existencia, dentro del átomo, pero no toda la energía existe como materia, como ocurre con la luz y la electricidad. ¿Qué es experiencia? Experimentamos el mundo con nuestros 5 sentidos físicos. Esto es de conocimiento común. Pero, cuando llegamos a lo más básico, ¿qué sucede realmente con nuestras experiencias del entorno a medida que pasan del entorno exterior, físico, al interior, mental? Lo que vemos, oímos, tocamos, saboreamos y olemos a nivel físico se transforma en impulsos eléctricos de energía y se envía al cerebro a través del sistema nervioso. Es decir, en el nivel más básico, la experiencia tangible del mundo exterior se transforma en energía eléctrica intangible, lo que significa que el medio tangible donde experimentamos nuestras vidas, el entorno físico, no tiene las mismas características y propiedades del medio que representa. Y almacena estas experiencias en nuestro interior, el entorno mental. Examinaremos estas diferencias a un nivel más práctico en un momento. Si al principio parece absurdo pensar que nuestras experiencias, información ambiental, se transforman en energía eléctrica,
Entonces pensemos que llevamos años utilizando mecánicamente una forma análoga de tecnología en forma de teléfonos y ordenadores. Las computadoras almacenan información, sonidos e imágenes en diferentes medios energéticos. Los teléfonos transportan sonidos e imágenes en forma de electricidad, luz o microondas. Por muy común que sea todo esto, todavía hay algo fascinante en un proceso vivo que transforma la información sensorial, experiencia tangible, en electricidad y la almacena de esa manera. Todo lo que hemos aprendido, como individuos, sobre la naturaleza de la existencia se almacena en nuestro entorno mental a un nivel intangible, en una realidad no física, la energía es real, pero no es física porque no consta de átomos y moléculas, por lo que se puede decir que la energía existe en una realidad no física. Antes no incluía el cerebro como parte del entorno mental. Porque existe en el nivel tangible de átomos y moléculas, realidad física, mientras que el entorno mental, energía en forma de creencias, recuerdos, emociones, etc., sobre la naturaleza del entorno físico resultante de nuestras experiencias, no existe. A este nivel tangible. Para ayudarle a comprender esta distinción entre el cerebro y el entorno mental, considere que el cerebro sin el entorno mental no es diferente de una computadora que no está conectada a alguna fuente de energía eléctrica. En esta analogía, el entorno mental correspondería a la energía eléctrica que hace funcionar a la computadora, así como a almacenar y transportar las diversas formas de información para las que está diseñada, y el hardware de la computadora, físico, mecánico, atómico y molecular, corresponden al cerebro. Experimentamos el mundo con nuestros 5 sentidos físicos. Esto es de conocimiento común. Pero, cuando llegamos a lo más básico, ¿qué sucede realmente con nuestras experiencias del entorno a medida que pasan del entorno exterior, físico, al interior, mental? Lo que vemos, oímos, tocamos, saboreamos y olemos a nivel físico se transforma en impulsos eléctricos de energía y se envía al cerebro a través del sistema nervioso. Es decir, en el nivel más básico, la experiencia tangible del mundo exterior se transforma en energía eléctrica intangible, lo que significa que el medio tangible donde experimentamos nuestras vidas, el entorno físico, no tiene las mismas características y propiedades del medio que representa y almacena estas experiencias en nuestro interior, el entorno mental. Examinaremos estas diferencias a un nivel más práctico en un momento. Si al principio parece absurdo pensar que nuestras experiencias, información ambiental, se transforman en energía eléctrica, entonces pensemos que llevamos años utilizando mecánicamente una forma análoga de tecnología en forma de teléfonos y ordenadores. Las computadoras almacenan información, sonidos e imágenes en diferentes medios energéticos. Los teléfonos transportan sonidos e imágenes en forma de electricidad, luz o microondas. Por muy común que sea todo esto, todavía hay algo fascinante en un proceso vivo que transforma la información sensorial, experiencia tangible, en electricidad y la almacena de esa manera. Todo lo que hemos aprendido, como individuos, sobre la naturaleza de nuestra existencia está almacenado en nuestro entorno mental a un nivel intangible, en una realidad no física, la energía es real, pero no es física porque no consta de átomos ni moléculas, por lo tanto, se puede decir que la energía existe en una realidad no física. Antes no incluía el cerebro como parte del entorno mental porque existe en el nivel tangible de átomos y moléculas, realidad física, mientras que el entorno mental, energía en forma de creencias, recuerdos, emociones, etc., sobre la naturaleza del entorno físico resultante de nuestras experiencias, no existe a este nivel tangible. Para ayudarle a comprender esta distinción entre el cerebro y el entorno mental, considere que el cerebro sin el entorno mental no es diferente de una computadora que no está conectada a alguna fuente de energía eléctrica. En esta analogía, el entorno mental correspondería a la energía eléctrica que hace funcionar a la computadora, así como a almacenar y transportar las diversas formas de información para las que está diseñada, y el hardware de la computadora, físico, mecánico, atómico y molecular, corresponden al cerebro. Esta es la razón por la que dije al principio del capítulo que existen grandes diferencias entre los entornos físico y mental. Todos los componentes mentales que enumeré existen en el nivel intangible de energía y, lo que es más importante, funcionan con las mismas propiedades y características de la energía. Para comprender la naturaleza del entorno mental, es necesario comprender las características de la energía. Por lo tanto,
Lo que pretendo hacer a continuación es examinar las propiedades y características de formas de energía típicas como la luz y la electricidad y luego compararlas con las características del entorno mental para establecer una correspondencia entre las dos. Finalmente, en los próximos 5 capítulos uniré todo este material para brindarle algunas técnicas muy prácticas para mejorar su capacidad para operar de manera efectiva. ¿Cómo el ambiente mental corresponden a las características y propiedades de la energía? La energía es adimensional. Como ya sabemos, la energía no ocupa espacio en el entorno físico porque no desplaza nada que sí ocupe espacio. Esta característica de no espacio de la energía le da una cualidad adimensional. En otras palabras, cualquier cosa que no ocupe espacio tampoco tendrá dimensiones tangibles de altura, longitud, ancho o circunferencia, al menos no en la forma en que normalmente pensaríamos en estas propiedades. Esta cualidad adimensional es probablemente el concepto más difícil de comprender sobre la naturaleza de la energía, porque aunque la energía es adimensional, puede tomar alguna forma que sea visible a nuestros ojos. Y todo lo que sea visible debe tener dimensiones que podamos medir. Puede parecer una contradicción obvia decir que la energía puede tomar una forma visible y aún así no tener dimensión, pero no lo es. El mejor ejemplo para ilustrar esto es con los hologramas o la fotografía holográfica. Con un proceso holográfico se puede crear una imagen tridimensional en luz proyectada en el espacio que se puede ver con los ojos, y parecerá tener largo, ancho y circunferencia. Incluso podrías medir el largo o el ancho de la imagen, sin embargo, tus manos atravesarían la imagen si lo intentaras, porque realmente no hay nada allí, al menos no en un sentido físico. Las imágenes luminosas no tienen sustancia física, por lo que, desde una perspectiva física, tampoco tienen ninguna dimensión. En relación con los objetos físicos, la energía no tiene dimensión. Los recuerdos o las imágenes mentales, cualquier cosa que podamos ver con nuestro ojo interior, como visualizaciones, ensoñaciones o sueños nocturnos, podrían funcionar de manera muy parecida a un holograma de luz láser, una imagen de luz que no tiene sustancia física, donde el espacio en su relación la distancia o la dimensión no son una consideración. El área total disponible dentro de nuestros cráneos es bastante pequeña, especialmente en relación con lo que cabe desde una perspectiva mental. Podemos crear imágenes mentales de cualquier tamaño o proporción, sin ninguna de las limitaciones dimensionales que existen en el entorno físico porque estas imágenes, como forma de energía, no tienen sustancia física y por lo tanto existen en un estado de forma sin dimensión, ocupando un sin espacio. Puedes demostrar fácilmente este concepto con un simple ejercicio mental. Cierra los ojos e imagina el último lugar al que fuiste de vacaciones. ¿Dónde te quedaste? ¿Qué viajes paralelos hiciste? Cuando imaginaste a dónde ibas, te levantaste y te mudaste de tu ubicación actual en un entorno físico. ¿Te imaginaste levantándote de tu silla para hacer todos los preparativos necesarios para tal viaje? ¿Se subió a su automóvil y condujo mentalmente cada milla hasta su destino, como lo haría si realmente fuera a ir? Probablemente no. Lo más probable es que la imagen de tus últimas vacaciones haya aparecido en tu conciencia. Es como si fueras transportado instantáneamente a estos lugares, sin tener en cuenta el espacio o la distancia que necesitarías viajar para llegar allí en el entorno físico. No había ningún espacio entre su ubicación actual y la imagen del lugar de vacaciones que guarda en sus recuerdos. La naturaleza de nuestros sueños también ilustra esta característica adimensional. En primer lugar, no existe un límite conocido para el tipo de paisaje onírico en el que podríamos encontrarnos. Los sueños pueden ser tan variados y diversos, si no más, como el entorno físico y todos mucho más grandes que el espacio disponible dentro de la cavidad de nuestro cráneo. Además, en nuestros sueños podemos cambiar instantáneamente de ubicación sin tener que viajar ninguna distancia. Por ejemplo, podría soñar que está en el sótano de su casa y luego, al instante siguiente, estar en su sala de estar, sin haber subido las escaleras del sótano ni haber atravesado otras habitaciones para llegar allí. Velocidad. La segunda característica que el entorno mental comparte con la energía es la velocidad. La energía viaja a una velocidad increíblemente alta. Por ejemplo, viaja a una velocidad de 186.000 millas por segundo, lo suficientemente rápido como para dar la vuelta a la Tierra aproximadamente 8 veces en un segundo. Esto es tan rápido que para nuestros sentidos físicos parece instantáneo o simultáneo. Lo que quiero decir es que se mueve tan rápido que nuestros sentidos físicos no pueden detectar el movimiento.
Obviamente, podemos ver la luz, pero en realidad no podemos verla moviéndose desde una fuente determinada hasta algún punto distante. Por ejemplo, cuando enciendes una luz en una habitación oscura, ¿la habitación se ilumina en etapas a medida que la luz viaja desde su fuente hasta las paredes? No, a nuestros ojos la habitación se llena de luz instantáneamente, pareciendo estar en todas partes a la vez, en un instante. Nuestros ojos no están construidos de manera que podamos hacer distinciones en el movimiento, por lo que parece como si no se moviera en absoluto. Esta característica instantánea de la luz se relaciona bastante bien con el entorno mental. Como señalé antes, el viaje de los sueños puede ser, y suele ser, instantáneo. Mientras estás soñando, en un instante podrías estar en una casa y al siguiente podrías estar en el otro lado del mundo. Realmente no hay tiempo de viaje entre estos lugares de ensueño. Cualquiera que sea el mecanismo mental que provoca el cambio, crea una transferencia simultánea, que probablemente requiere tanto tiempo físico, reloj, como el que tarda la luz en llenar una habitación oscura. Sin embargo, hay otra característica mental, en realidad más bien un fenómeno, que mejor ilustra la velocidad a la que opera el entorno mental. Esto es algo que no es experimentado por mucha gente, pero que, sin embargo, es reportado por suficientes personas en incidentes completamente separados y sin relación para confirmar su validez. A lo que me refiero es al fenómeno de que la vida de uno pase ante la conciencia en forma de una imagen mental continua, desde el nacimiento hasta el presente. Algo como esto normalmente solo ocurre en situaciones extremas que ponen en peligro la vida, donde la persona cree que está a solo unos momentos de la muerte. En esos pocos momentos previos a la muerte esperada, se reexperimentan las imágenes, los sonidos, los sabores, los olores, los sentimientos y las emociones de toda la vida. Personalmente, cada vez que leo o escucho a alguien contar una experiencia así, me desconcierta. No entendía cómo toda la vida de una persona podía pasar ante su conciencia en cuestión de momentos, cuando se necesitaban años para experimentarla. Sin embargo, después de mucha contemplación, se me ocurrió que la energía en la que se almacenan nuestras experiencias se mueve a velocidades tan increíblemente rápidas que haría que nuestras vidas parecieran bastante cortas en comparación, haciendo así posible que todas nuestras experiencias para desplazarse en momentos, independientemente de cuánto tiempo tomó realmente tener las experiencias. Todo esto podría ser un poco más fácil de entender si imaginas, como lo hice yo, experiencias almacenadas en un rayo de luz muy parecido a lo que verías cuando miras una estrella distante. Aquí hay una muy buena correlación. Por ejemplo, los científicos nos dicen que muchas de las estrellas más cercanas a la Tierra, además de nuestro Sol, están tan lejos que incluso a la increíble velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, la luz que emana de estas estrellas todavía tarda cientos de años para llegar a la Tierra. Esta distancia entre las estrellas y la Tierra es tan grande que crea unas de luz constante, de miles de millones de billones de kilómetros de largo. Entonces, cuando miramos cualquier estrella que no sea nuestro Sol, lo que en realidad estamos viendo es la luz que la abandonó hace cientos o incluso miles de años, por lo tanto, lo que estamos viendo es luz del pasado distante de la estrella. Ahora, si pudiéramos viajar a lo largo de este rayo de luz de regreso a su fuente, lo que veríamos es luz del pasado más reciente de la estrella, o del futuro desde la perspectiva de viajar hacia la estrella, cuanto más nos acercáramos a ella, hasta que llegamos al presente de la estrella. La luz del pasado, el futuro, dependiendo de la perspectiva de cada uno, y el presente existirían simultáneamente dentro de ese rayo. Ahora, imagina las imágenes, los sonidos, los sabores, los olores, los sentimientos y las emociones de nuestras experiencias almacenadas en energía como una corriente de recuerdos por la que podemos viajar de manera muy parecida a este rayo de luz, donde podemos usar nuestra conciencia para vagar entre los dos. Pasado lejano al pasado más reciente hasta el momento presente o proyectar estos recuerdos hacia el futuro. Si la energía en la que se almacenan nuestras experiencias puede moverse a velocidades iguales o cercanas a la velocidad de la luz, entonces ofrecería una explicación creíble de cómo es posible que toda nuestra vida pase ante nuestra conciencia en cuestión de segundos. Para ilustrar esto aún más, imagine todas sus experiencias extendidas como un rayo de luz por el que podría viajar a la velocidad de la luz. A esa velocidad, incluso con un par de segundos de viaje, se podría obtener una gran cantidad de información. Por ejemplo, si decidiéramos arbitrariamente que se necesitan 10.000 millas de energía mental extendidas para contener un año de experiencia, entonces, a la velocidad de la luz,
Se podrían atravesar casi 19 años de recuerdos en un segundo. El reconocimiento de este fenómeno nos ayuda a comprender uno de los conceptos más difíciles sobre la naturaleza del entorno mental, que existe fuera del tiempo tal como lo conocemos. Es decir, nuestros sentidos físicos nos obligan a percibir un entorno limitado por las limitaciones del tiempo y el espacio tridimensional. Tenemos que experimentar cada momento en una secuencia lineal. No podemos retroceder y experimentar el pasado tal como existió en el entorno físico, una vez que pasa, desaparece para siempre. Tampoco podemos avanzar hacia el futuro. El pasado ya no existe y el futuro aún no existe. Lo que sí existe son estas secuencias aparentemente interminables de momentos de la hora en los que experimentamos nuestras vidas. Sin embargo, la energía mental que compone nuestros componentes internos opera fuera de nuestro concepto normal de tiempo y espacio tal como se experimenta en el entorno físico. En el entorno mental no existen fronteras espaciales ni limitaciones de tiempo, podemos pensar en cualquier dirección que queramos, pasado, presente o futuro. Y, en teoría, no habría límites en cuanto a la cantidad de información que se podría almacenar. En pocas palabras, el tiempo es una función de nuestra percepción del movimiento a distancia o en el espacio tridimensional. En otras palabras, para percibir el tiempo se necesitan dos componentes clave, el espacio que tiene dimensiones y el movimiento. Ambas propiedades existen obviamente en el entorno físico. Tiene características de espacio tridimensional que consta de largo, alto, ancho o espesor y circunferencia. Además, el entorno físico está en constante movimiento. El Sol, otras estrellas, los planetas y sus lunas están todos en movimiento. Y aunque no podamos percibirlo directamente, todo lo físico está en movimiento a nivel atómico y molecular. Todo gira alrededor de algo más grande, desde los átomos y moléculas más pequeños hasta las estrellas y sistemas solares más grandes, incluidos los átomos y moléculas de nuestros propios cuerpos. Este movimiento giratorio de la Tierra y su órbita alrededor del Sol actúa como una fuerza sobre el medio ambiente, cambiando el día en noche y la noche en día, creando el clima y las estaciones, así como un sinfín de otros ciclos ambientales. Todos estos ciclos de cambios ambientales, incluidos nuestros propios ciclos corporales de crecimiento, edad, respiración, digestión, etc., resultantes del movimiento de los átomos y moléculas de nuestras células, actúan como una fuerza sobre nuestros sentidos físicos, provocando que experimentamos un entorno en constante cambio, un ciclo tras otro, de forma lineal, dándonos así nuestra percepción del tiempo que siempre avanza. Si no pudiéramos percibir movimiento o algún tipo de movimiento en el espacio tridimensional para actuar como puntos de referencia para medir este movimiento, entonces no podríamos percibir el paso del tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos conscientes pero de alguna manera estuviéramos fijos en un estado de animación suspendida donde no tuviéramos ningún estímulo sensorial, ninguna percepción de movimiento de ningún tipo, ni siquiera un latido del corazón, sería imposible distinguir entre unos pocos segundos o un pocos días. Para medir el tiempo, se necesita un punto de partida y un punto al que llegar. Estos puntos se pueden medir en distancia o tiempo, pero necesitas un espacio tridimensional para obtenerlos. Pensamos en un entorno que se parece más a una corriente donde nuestra conciencia puede vagar libremente entre el pasado, el presente y el futuro sin importar el tiempo o el espacio. Además, las secuencias reales de momentos que existen en el entorno físico no tienen ningún efecto sobre la energía en la que se almacenan nuestros recuerdos. Las secuencias de tiempo solo tienen un efecto en el entorno mental en relación con el impacto que el entorno tiene en nuestros sentidos en términos energéticos. Puedes demostrártelo fácilmente a ti mismo intentando reconstruir a partir de tu memoria las últimas 24 horas, momento a momento. ¿Difícil, no? Ahora intenta hacerlo hoy hace una semana. Lo único que recordamos son los eventos significativos, las experiencias que tuvieron el mayor impacto en nuestros sentidos, las que tienen más energía conectada con ellas. Esto se debe a que las experiencias no quedan registradas en nuestra memoria como momentos de tiempo, se almacenan como cargas de energía. Y como tales no tienen relación con el paso del tiempo del reloj físico. Recuerde, la energía no existe como átomos y moléculas y por lo tanto en relación con nuestra percepción del paso del tiempo, no está sujeto a este giro incesante de todo lo físico. La energía puede permanecer estática o estar activa. Por ejemplo, alguien o algo podría recordarte una experiencia que ocurrió hace 20 años, una experiencia en la que no has pensado desde que sucedió.
Cuando aproveches la energía de esos recuerdos, volverás a experimentar las imágenes, los sonidos, los sabores, los olores y, lo más importante, las emociones de esa época, como si nada hubiera cambiado. En tu mente nada ha cambiado. La energía permaneció latente durante 20 años. Se vuelve activo cuando elegimos pensar o reflexionar sobre lo que hay dentro de nosotros o cuando inadvertidamente se nos recuerda lo que hay dentro de nosotros. Las experiencias significativamente positivas, placenteras, felices, alegres, etc., o negativas, dolorosas, aterrorizantes, enojadas, odiosas, se recuerdan fácilmente debido a la cantidad o intensidad de la energía involucrada en el evento. Este tipo de experiencias aparecerán en nuestro recuerdo consciente, a voluntad. Pero trata de recordar cada vez en tu vida que te cepillaste los dientes, tomaste un trago de agua, abriste la puerta del refrigerador o te pusiste los zapatos y los calcetines y no es tan fácil. Estos eventos son difíciles de recordar porque hay muy poca energía conectada con cada uno de estos tipos de experiencias. Nuestros recuerdos son como bolsas de energía que podemos organizar cronológicamente por fecha y hora, como en el ejemplo del rayo de luz. Sin embargo, todos los momentos sin incidentes entre los momentos llenos de acontecimientos parecen desaparecer sin dejar rastro o comprimirse como si nunca hubieran sucedido, aunque sabemos que sí. Debimos habernos puesto los zapatos y los calcetines hoy hace un mes porque probablemente recordaríamos haber caminado sin ellos. Eso podría ser lo suficientemente significativo como para recordarlo. Lo que leemos, por ejemplo, suele olvidarse rápidamente porque el impacto que el entorno tiene en nuestros sentidos es muy pequeño. Las palabras impresas en una página tienen muy poco impacto visual en relación con actividades de naturaleza más experiencial. Por ejemplo, participar en un experimento de biología tendrá un impacto mucho mayor desde una perspectiva energética que leer sobre uno. La energía necesaria para recordar algo que leemos tiene que generarse desde dentro en forma de concentración. Entonces, la forma en que experimentamos el tiempo del reloj está en relación con lo que sentimos, ya sea impacto físico o emocional, en un momento dado. Si, por ejemplo, estuviera experimentando terror, cada segundo del reloj podría fácilmente parecerle una hora o un día. Cada momento de una experiencia aterradora parece durar una eternidad porque el entorno asalta nuestros sentidos. El impacto es tan doloroso que no podemos esperar a que termine la experiencia para salir de esa situación. Por lo tanto, centraríamos nuestra atención en cuanto dura el evento, mientras esperamos que termine, ralentizando así nuestro sentido del tiempo. Las experiencias placenteras parecen pasar volando, no tenemos noción del paso del tiempo, porque estamos en un estado de alegría y felicidad, y nada nos saca de esos momentos para sentir algo menos que la alegría. Salimos de ese estado mental cuando la experiencia comienza a disminuir en su grado de felicidad, lo que nos hace centrarnos más en lo desagradable de lo que estamos experimentando, un grado menos que la alegría, incluso si es aburrimiento, en comparación con la felicidad que sentimos. Estábamos sintiendo. Cuando nuestro enfoque cambia de la alegría, sin concepto del paso del tiempo, a no puedo esperar a que esto termine, nuestro sentido del tiempo se ralentiza en proporción a lo desagradable de la experiencia. En el entorno físico, las experiencias tienen lugar en momentos de tiempo que transcurren uno tras otro, de forma lineal. Lo que experimentamos en momentos de tiempo, a través de nuestros sentidos físicos, se transforma en energía eléctrica y se almacena como una memoria en relación con el grado de impacto de la experiencia. Los recuerdos no tienen ninguna restricción impuesta por el tiempo porque la energía no es física. El tiempo es unidireccional, mientras que en nuestro entorno mental somos libres de pensar en nuestros recuerdos a voluntad o simplemente queriendo hacerlo. Podemos experimentarlos como una imagen mental, sonidos mentales, gustos mentales, etc. Cada uno de nuestros recuerdos forma parte de nuestra identidad y, debido a que existen como una forma de energía, tienen el potencial de actuar como una fuerza en nuestro comportamiento. Independientemente de si somos conscientes de estas fuerzas específicas o no, ellas nos hacen movernos por el entorno de ciertas maneras correspondientes a lo que ya hemos experimentado para crear más experiencias y más recuerdos. Básicamente, lo que estoy afirmando es que nuestra existencia abarca dos dimensiones muy diferentes simultáneamente. Vivimos y percibimos un espacio tridimensional y, como resultado, nuestros sentidos físicos están sujetos a las limitaciones del tiempo, donde un momento pasa tras otro en forma lineal, mientras que pensamos en una dimensión donde el tiempo y el espacio se percibe como tal en el entorno físico que no existe.
Ahora bien, hay algunas implicaciones psicológicas muy importantes dentro del concepto de que el tiempo y el espacio no existen en el entorno mental. Implicaciones que tienen que ver con nuestra capacidad de experimentar felicidad, satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas, que son todas básicamente sinónimo. Sin embargo, antes de abordar estas implicaciones, será necesario comprender cómo se almacenan las experiencias en diversos grados de energía cargada positiva o negativamente, lo que yo llamo la calidad de energía en la que se almacenan nuestros recuerdos.